Estas son las últimas imágenes inquietantes de Jill Meagher, de 29 años. Mientras regresaba a casa en las primeras horas del 22 de septiembre de 2012, el destino la pondría en un camino directo al peligro. Su esposo Tom esperaba ansiosamente su regreso, pero a medida que pasaban los minutos, la esperanza comenzó a menguar lentamente. Nadie sabía que esa noche, un depredador acechaba las calles de Brunswick y tenía la vista puesta en Jill. Pero, ¿quién fue este hombre visto en videovigilancia hablando con Jill? ¿Podría proporcionar a los investigadores respuestas sobre el paradero de Jill? En el caso de hoy, volvemos a las Costas Doradas de Australia. Es un suburbio del centro de la ciudad de Melbourne y se destaca por su cultura bohemia y su fuerte influencia artística y musical. La Sydney Road Street Party se celebra anualmente a finales de febrero como preludio del Festival de Música de Brunswick, que atrae a turistas de todo el mundo. Brunswick es el hogar de una gran comunidad de inmigrantes italianos y griegos que han contribuido a la diversidad cultural de la ciudad. Debido a la proximidad de la Universidad de Melbourne, Brunswick es el hogar de una multitud de estudiantes que contribuyen a la enérgica vida nocturna que es sinónimo de la ciudad. No es raro ver a jóvenes caminando, yendo de pub en pub a medida que avanza la noche. Fue una noche similar a esta cuando Jill Meagher desapareció de las calles de Brunswick. Nacida el 30 de octubre de 1982, de padres Edith y George McKeon, Jill y su hermano menor Michael pasaron gran parte de su primera infancia en Drogheda, Irlanda. Jill fue descrita como una niña alegre y vivaz a la que le encantaba entretener. Sus padres también dijeron que Jill tenía un vínculo familiar muy fuerte con todos ellos. La familia se mudó a Perth, Australia, donde su padre empezó a trabajar. Mientras estuvo en Perth, Jill asistió a la escuela primaria Bull Creek y a la escuela secundaria Rosemoyne. En 1996, a mitad de su carrera en la escuela secundaria, la familia de Jill regresó a Irlanda. Jill completó sus estudios secundarios en Drogheda Grammar School antes de inscribirse en un colegio comunitario. En 2004, sus padres regresaron a Perth, Australia, pero Jill se quedó en Irlanda. Luego, se graduó con una licenciatura en Artes de la Universidad de Dublín. Mientras trabajaba en los bares de estudiantes, conoció a Tom Meagher, por quien se sintió atraída instantáneamente. La pareja comenzó una relación seria y se casó en julio de 2008. Jill es recordada con cariño como la mujer pequeña con una personalidad poderosa. Jill y Tom siguieron a sus padres y se establecieron en Melbourne. Su talento natural para el entretenimiento y su amor por el teatro y las artes la llevaron a comenzar su carrera en la Australian Broadcasting Company como coordinadora de unidad. A veces, ayudaba con el trabajo al aire en la estación de radio ABC Melbourne. Tom y Jill decidieron esperar antes de formar una familia y, en cambio, decidieron disfrutar juntos de su vida matrimonial primero. También fue algo bueno, ya que Jill había estado haciendo malabarismos con la vida matrimonial, la vida laboral y sus padres después de que su padre sufriera recientemente un derrame cerebral. Pasó algún tiempo con ellos en el otoño de 2012 antes de regresar con Tom y trabajar a principios de septiembre de 2012. Después de regresar al trabajo, un colega que celebraba un cumpleaños invitó a Jill a salir por la noche. Para Jill, era típico pasar las tardes con sus amigos de la oficina. Lamentablemente, fue esa misma noche de felicidad cuando ocurrió la tragedia. La noche del viernes 21 de septiembre de 2012, Brunswick estaba llena de estudiantes y personas que buscaban un lugar para relajarse después de una semana de trabajo estresante. Jill y varios de sus colegas de Broadcasting Company se reunieron para tomar unas copas en el Green Bar Hotel de Sydney Road. Era un lugar popular y la gente entraba y salía constantemente del pub. Después de tomar unas copas allí, Jill y su grupo se trasladaron a otro bar popular llamado Bar Etiquette, también en Sydney Road. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado de septiembre de 2012, Jill y sus amigos estaban listos para dar por terminada la noche. Otro colega se ofreció a acompañarla a casa, pero Jill lo rechazó. No rechacen una compañía así nunca, amigos. Ella explicó que su piso estaba a solo 5 minutos a pie del bar y que estaría bien. A pesar de estar toda la noche bebiendo, Jill todavía estaba en su sano juicio y prometió al grupo que estaría a salvo. Conocía bien la zona y lo había hecho varias veces antes. Mientras regresaba a casa con su esposo Tom, llamó a su hermano, Michael, para hablar sobre su padre. Esta fue la última vez que alguien supo de Jill.
Tom Meagher se despertó abruptamente alrededor de las 4 de la mañana y descubrió que Jill no estaba aún en la cama. Esto ya no era propio de Jill. Si iba a salir hasta tan tarde, siempre lo llamaría y le informaría. Así pues, revisó su teléfono, pero no había ninguna llamada. Luego, la llamó antes de revisar el apartamento, creyendo que tal vez se había levantado de la cama. Pero simplemente no había señales de Jill por ningún lado. Luego, Tom intentó llamarla por teléfono, pero ella no respondió. Al momento, se puso en contacto con sus amigos, quienes dijeron que Jill había salido del bar alrededor de la 1:30 de la anterior madrugada. Preocupado, Tom se vistió rápidamente y decidió salir a buscar a Jill él mismo. Caminó arriba y abajo por las calles entre el bar y su apartamento. Buscó en cada rincón y callejón, pero no pudo encontrar ningún rastro de ella. Luego, Tom llamó sobresaltado a la policía para denunciar la desaparición de Jill. Mientras tanto, sus amigos recurrieron a Twitter y comenzaron a circular imágenes de Jill e información sobre su último paradero. La policía llegó rápidamente al piso que compartían ambos dos. Interrogaron a Tom y recogieron pruebas para descartarlo como sospechoso. Era un procedimiento policial normal, ya que Tom era el cónyuge de Jill y en los delitos que involucran a parejas, el cónyuge es siempre el primer sospechoso. Tom, sin embargo, fue rápidamente descartado. Por un lado, parecía tan conmocionado como los colegas que fueron vistos por última vez con Jill. Otro factor fue la falta de pruebas de una lucha en el propio piso. Mientras un equipo de policía interrogaba a quienes vieron y hablaron con Jill por última vez esa noche, otro equipo recorrió las calles y callejones en busca de pistas sobre el paradero de la joven. A las pocas horas de la desaparición de Jill, se abrió una página de Facebook para generar pistas y sugerencias sobre el paradero de la chica. Se repartieron y colocaron folletos con la cara de Jill en lugares públicos, centrándose en el área donde fue vista por última vez. El lunes 24 de septiembre de 2012, 2 días después de su desaparición, la policía descubrió el bolso de Jill en un callejón de Hope Street en Brunswick. El área estaba muy cerca del departamento de la pareja. Sin embargo, la policía sentía curiosidad por saber cómo se descubrió el bolso de manera tan conveniente. Habían buscado minuciosamente el área y no habían encontrado el bolso en ninguna de sus redadas anteriores del área. Ese mismo día, el Departamento de Homicidios se hizo cargo oficialmente de la investigación. El descubrimiento y la reasignación de un nuevo grupo de trabajo no disuadió las esperanzas de Tom de que Jill fuera encontrada sana y salva. Luego, concedió entrevistas a los medios locales pidiendo el regreso sano y salvo de la joven. Sin embargo, mientras Tom suplicaba por el regreso sano y salvo de Jill y la policía intentaba encontrar pistas del descubrimiento del bolso en Hope Street, una nueva evidencia estaba a punto de impulsar la investigación. Un trabajador de Duchess Boutique en Sydney Road descubrió imágenes de videovigilancia de la noche de la desaparición de Jill. El martes 25 de septiembre de 2012, la policía recibió y revisó tales imágenes. Aunque granulado, pudieron distinguir a un hombre con una sudadera con capucha azul paseando afuera de la tienda entre la 1:30 y la 1:42 de la mañana. El hombre pasó unos 4 minutos antes de que apareciera una imagen granulada de Jill en el lado derecho de la pantalla. A partir de las imágenes, la policía dedujo que el hombre conversó con ella por un momento. También fue visible que la joven, por alguna razón, se giró y le mostró su teléfono antes de alejarse. El hombre de la sudadera con capucha azul siguió a Jill hasta que salieron completamente de cámara. La desaparición de Jill Meagher estaba en los titulares nacionales de toda Australia, y la policía la aprovechó. Las imágenes de videovigilancia se transmitieron en las principales cadenas de noticias y se hicieron llamamientos al público para que ayudara a identificar al hombre de la sudadera con capucha azul. Los investigadores regresaron al apartamento de Tom y Jill para recuperar más pruebas posibles. Esto incluía el coche de la pareja que fue llevado para pruebas forenses. Luego, los investigadores recurrieron a la tecnología en busca de respuestas. Pudieron obtener los registros de los teléfonos móviles de Jill y Tom. El teléfono de Tom había permanecido en las cercanías de Brunswick, mientras que el de Jill había sonado en varias torres a lo largo de la autopista Tullamore, cerca de Moorland Road. A los investigadores les quedó claro que quienquiera que hubiera secuestrado a Jill viajaba en coche. Los análisis forenses del automóvil de Tom y Jill no proporcionaron ninguna evidencia que vincule el transporte de un cadáver. Esto descartó oficialmente a Tom como sospechoso.
Ahora, los investigadores confiaban en el público para obtener respuestas. Durante la investigación, la policía recibió cientos de pistas. Solo la página de Facebook obtuvo más de 100,000 me gusta y se compartió, y Twitter se centró en encontrar a Jill Meagher. Pero los investigadores pronto estuvieron a punto de obtener la pista más importante hasta el momento. Una pista de una de las líneas directas de la policía llevó a los investigadores al nombre de un hombre, Adrian Ernest Bailey, de 41 años. El mayor giro del caso estaba por llegar. Los investigadores estaban a punto de descubrir información inquietante sobre su nuevo sospechoso. Bailey no era ajeno al inframundo criminal. El 27 de septiembre de 2012, alrededor de las 2:30 de esa tarde, la policía llegó a la trastienda de Bud Street en Coburg, Melbourne. Allí arrestaron a Adrian Bailey y lo llevaron para interrogarlo. Antes de su arresto, los investigadores hicieron su tarea y descubrieron el oscuro pasado de Adrian. Nacido como Adrian Ernest Edwards el 14 de julio de 1971, era el mayor de 5 hermanos. Criado en Melbourne, Australia por sus padres Ernest y Christine Edwards, Adrian tuvo una infancia bastante normal. A los 18 años, Adrian se casó con su novia de la secundaria después de que ella quedara embarazada en 1989. La vida criminal de Adrian comenzó temprano en su matrimonio. En junio de 1990, Adrian fue acusado de agredir a la novia de 2016 años de su hermana. 2 meses después, en agosto de 1990, intentó agredir a otra joven de 17 años mientras caminaba a casa desde la parada de autobús. Adrian supuestamente le dio un golpe en los ojos antes de arrancarle la ropa y salir corriendo. En diciembre de 1990, secuestró a una joven de 2016 años que hacía autostop y la llevó a una zona remota con la intención de agredirla. Afortunadamente, su víctima escapó y buscó ayuda de los extraños que interrumpieron el ataque. Adrian fue identificado y arrestado en enero de 1991. Se declaró culpable de los 3 delitos en junio de 1991 y cumplió una sentencia mínima de 3 años de cárcel. Tras su liberación en abril de 1993, Adrian se inscribió en un curso de cocina. Completó su aprendizaje y obtuvo el título de pastelero. Regresó con su esposa, pero en 1995 se separaron y él perdió la custodia de ambos hijos. Ese mismo año inició una nueva relación y tuvo otros 2 hijos. Entre 1995 y 2000, Adrian permaneció fuera del radar y cambió su nombre de Edwards a Bailey mediante escritura pública, un documento legal que prueba el cambio de nombre de una persona. Adrian parecía tener una hoja nueva, pero un leopardo nunca cambia de manchas. En 2002, Adrian fue acusado de atacar y agredir a 5 prostitutas entre septiembre de 2000 y marzo de 2001 en St. Kilda, Melbourne. Fue sentenciado a 11 años de prisión con un periodo sin libertad condicional de 8 años. Después de 8 años, Adrian fue puesto en libertad condicional el 17 de marzo de 2010. Regresó con su segunda esposa, pero eso también terminó en divorcio. Comenzó otra relación en octubre de 2011, aparentemente enmendando sus conductas criminales. Él y su novia se mudaron a una habitación trasera en Bud Street, en Coburg, Melbourne. En febrero de 2012, la racha violenta de Adrian volvió a surgir. Supuestamente se peleó con un hombre de 20 años y terminó rompiéndole la mandíbula y dejándolo inconsciente. Se presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Geelong y fue condenado a 3 meses de prisión por el ataque. Sin embargo, Adrian apeló la sentencia y fue puesto en libertad hasta que se pudiera fijar una fecha para la audiencia. Mientras tanto, comenzó a trabajar como peón cavando agujeros para tuberías. Mientras Adrian Bailey estaba sentado en la sala de interrogatorios, los investigadores obtuvieron rápidamente una orden de registro para su casa en Bud Street. Sobre el papel, Adrian era el principal sospechoso del crimen, pero hasta que pudieran encontrar pruebas físicas, el caso era, en el mejor de los casos, solo circunstancial. Antes de su arresto, también pudieron obtener más imágenes de videovigilancia que detallaban los movimientos de Adrian durante el fin de semana posterior a la desaparición de Jill. Se dio otra orden a los investigadores para obtener los registros del teléfono celular de Adrian y la policía descubrió una gran cantidad de información. En el transcurso de 6 horas, Adrian negó cualquier implicación en la desaparición de Jill Meagher. Para los investigadores, parecía muy seguro de su inocencia.
Pero cuando otros equipos comenzaron a descubrir las pistas que lo vinculaban con el caso, debilitaron sus defensas. Lo primero que descubrieron los investigadores fue la tarjeta SIM de Jill en la casa de Adrian. Cuando se enfrentó a esta evidencia, negó tener conocimiento de cómo terminó la tarjeta en su casa. Los investigadores que interrogaron a Adrian lo interrogaron basándose en varios videos obtenidos entre el 22 y el 24 de septiembre de 2012. Él interpretó esto como si estuviera ocupado con las tareas diarias y no tuviera relevancia para el caso en cuestión. Los investigadores, sin embargo, creyeron que se trataba de los movimientos de un hombre que intentaba ocultar sus huellas. Adrian todavía no se quebró. La última prueba presentada fueron los registros de los teléfonos móviles. Mostró que el teléfono celular de Adrian y el teléfono celular de Jill viajaron por la misma ruta hacia Gisborne, pero que solo el teléfono celular de Adrian regresó a Melbourne. Además, una cámara de peaje en Moreland Road capturó una imagen del coche de Adrian y la matrícula confirmando su paradero la noche de la desaparición de Jill. Sin detenerse, los investigadores le pintaron a Adrian una imagen de cómo Jill fue perseguida y atacada antes de ser secuestrada. Era un riesgo que estaban dispuestos a correr para romper la fachada de confianza de su sospechoso. Todo en ese momento dependía de que Adrian Bailey hiciera una confesión. Su táctica dio sus frutos. Adrian Bailey se derrumbó y confesó haber secuestrado y asesinado a Jill Meagher. A las 10 de la noche del 27 de septiembre de 2012, Adrian llevó a los investigadores a la tumba poco profunda en Black Hill Road y los restos de Jill Meagher. El forense confirmaría más tarde que debido a las laceraciones y hematomas en el cuerpo de Jill, había sido agredida antes de morir estrangulada. A las 2 de la madrugada del 28 de septiembre de 2012, se convocó una audiencia para acusar a Adrian del asalto y asesinato de Jill Meagher. Duró apenas 90 segundos antes de que el juez ordenara su prisión preventiva en espera de juicio. Según informes posteriores, Adrian intentó quitarse la vida para evitar un juicio mientras estaba bajo custodia esa misma noche. Los investigadores reconstruyeron los acontecimientos de la noche basándose en la confesión de Adrian y las imágenes de videovigilancia que recuperaron. Jill Meagher había dejado a sus colegas y decidió caminar a casa alrededor de la 1:30 de la madrugada del sábado 22 de septiembre de 2012. Adrian había estado deambulando por la ciudad, intentando calmarse después de haber tenido una acalorada discusión con su novia. Mientras caminaba por Sydney Road, vio a Jill y se acercó a ella poco después de la 1:30 de la madrugada. Ella había estado hablando por teléfono y no se dio cuenta de que él se había acercado a ella. Él se quedó cerca hasta que ella terminó la llamada antes de hacer un movimiento para hablar con ella. Habían tenido una charla ociosa y él continuó caminando con ella mientras ella giraba hacia Hope Street, a pocas cuadras de su departamento donde dormía su esposo. Él hizo varios avances, pero ella lo rechazó. Luego, Adrian hizo su movimiento y trató de agarrarla y besarla. Sorprendida, Jill reaccionó a la defensiva retrocediendo antes de darle una fuerte bofetada. Ya enojado y frustrado después de la pelea con su novia, dominó a Jill y la arrastró al suelo en el callejón. Luego, Adrian procedió a agredir a Jill y trató de silenciar sus gritos manteniéndole la boca cerrada. Una vez que terminó, ella comenzó a gritar y amenazó con llamar a la policía. Cuando ella empezó a marcar, él reaccionó instintivamente y la agarró por el cuello. La estranguló hasta la muerte. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, regresó a pie a su casa en Coburg y cogió una pala. Luego regresó al callejón alrededor de las 4:20 de esa misma mañana, antes de que pudiera comenzar la búsqueda de Jill. Condujo su cuerpo 40 minutos hasta Gisborne, en el sur de Australia, y lo enterró en una tumba poco profunda en Black Hill Road. Durante los siguientes 2 días, Adrian intentó deshacerse de la evidencia, llevando su auto al lavado de autos y tirando el bolso de Jill en el callejón donde la había matado. La reacción ante el descubrimiento del cuerpo de Jill Meagher fue inmensa. Una bandera australiana, junto con la bandera de ABC, fueron izadas a media asta en los estudios de la emisora en South Bank. En su sitio web, se publicó una declaración en memoria de Jill y el enorme impacto que tuvo en todos los que habían estado en su vida. La emisora también agradeció a la policía por su firme dedicación al caso y su rápido arresto del sospechoso. El mismo día, la página de Facebook dedicada a la búsqueda de Jill recibió más de 600 mensajes de condolencia. También se cree que la historia de Jill se compartió en más de 12 millones de hilos de Twitter esa misma noche.
Miles de ramos de flores comenzaron a aparecer en varios lugares asociados con la desaparición y asesinato de Jill Meagher. La policía se vio obligada a desmantelar estos tributos porque estaban provocando perturbaciones en el flujo de tráfico y el movimiento de personas en la localidad. También se escribieron con tiza numerosos mensajes de pésame en el sendero donde Jill fue asesinada. También se llevó a cabo una vigilia con velas la noche del 28 de septiembre de 2012 en la Iglesia Bautista de Brunswick. De manera similar, esa misma noche se celebró un servicio conmemorativo en el St. Oliver's Community College en Drogheda, Irlanda. Miles de personas asistieron en memoria de Jill, quien una vez fue parte de su propia familia. El 30 de septiembre de 2012, el fotógrafo Philip Werner organizó una marcha pública para honrar la vida de Jill. Asistieron más de 30,000 personas que caminaron por Sydney Road en su memoria. La marcha no solo celebró la vida de Jill Meagher, sino que también destacó el tema de la violencia contra las mujeres y las preocupaciones del público. Edith McKeon asistió a la marcha y agradeció públicamente a todos los que tomaron a Jill en sus corazones y mostraron el apoyo de su familia durante el momento difícil. El funeral de Jill tuvo lugar en una ceremonia privada celebrada en el Faulkner Memorial Park de Melbourne y a la que asistieron invitados únicamente el 4 de octubre de 2012. El cementerio había estado cerrado todo el día para evitar que se desarrollara un circo mediático mientras la familia se despedía definitivamente. Fue una celebración de su vida, ya que muchos recordaron la colorida personalidad de Jill. Jill fue incinerada a pedido de su familia y sus padres llevaron sus cenizas a Perth. Al día siguiente, el 5 de octubre de 2012, se celebró una misa conmemorativa formal en la iglesia de San Pedro en Drogheda, Irlanda, después del funeral y la cremación de Jill. El 20 de octubre de 2012 se llevó a cabo otra marcha a la que asistieron 3,000 personas como parte del movimiento Reclaim the Night. El 21 de octubre de 2012 se celebró un último homenaje en St. Dominic's Park, en Drogheda, Irlanda. Se dedicó un árbol a la memoria de Jill y en la ceremonia se leyó un poema escrito por Jill titulado Dedicación a un amigo. Antes de que Adrian Bailey pudiera comparecer ante el Tribunal de Opinión Pública, la amplia cobertura del caso en las noticias y en las redes sociales aumentó la indignación pública. No solo se cuestionó la seguridad de las mujeres en las calles de Brunswick, sino también el fracaso del sistema de justicia al permitir la libertad condicional de personas violentas. Los comentarios públicos, realizados en varias páginas de Facebook dedicadas al caso, mostraron una abierta hostilidad hacia Adrian Bailey. La policía de Victoria intentó sin éxito eliminar estas páginas. La primera ministra Victoria Ted Balliol sugirió que podría ser necesaria una reforma legal para evitar prejuicios entre el jurado. Durante el juicio previo a la sentencia de Adrian el 11 de junio de 2013, las personas más cercanas a Jill leyeron las declaraciones de impacto ante el tribunal. El juez presidente Jeffrey Nettle también ordenó que se levantara la orden de supresión. Esto permitió que el extenso historial de cargos de Adrian Bailey fuera divulgado a la prensa. Esto solo aumentó la rabia que ardía en los corazones y las mentes del público por su opinión sobre Adrian Bailey. Se hicieron reformas a las leyes de libertad condicional de Victoria y a finales de junio de 2013 entraron en juego varias condiciones nuevas. Entre ellas figuraban la imposición de fuertes multas y la autorización a la policía para tomar medidas contra las personas en libertad condicional que mostraran una amenaza. Denis Nafdene, quien asumió el cargo de primer ministro de Victoria, comentó después de que se implementaron las nuevas leyes en junio de 2013. Dijo que no había duda de que el sistema de justicia le falló a Jill Meagher. Si los cambios se hubieran hecho antes, el delincuente habría regresado a la cárcel y no a la calle. Las acciones tomadas fueron las mínimas que podían hacer para garantizar que nada como lo que le pasó a Jill Meagher volviera a suceder. Mientras el público luchaba contra el sistema de justicia, comenzó el juicio de Adrian Bailey. Adrian tenía la intención de luchar contra los cargos presentados en su contra, pero se declaró culpable del asesinato por agresión de Jill Meagher durante su audiencia el 5 de abril de 2013. Sin embargo, se declaró inocente de otros cargos que datan del año 2000 en un segundo juicio. El 19 de junio de 2013, Adrian fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional durante 35 años frente a una galería pública abarrotada en la Corte Suprema de Victoria. Apeló su sentencia en septiembre de 2013
afirmando que la sentencia mínima era demasiado larga y negó que hubiera sentido un placer pervertido al asesinar a Jill Meagher. El 26 de septiembre de 2013, el recurso fue desestimado después de 10 minutos tras los argumentos de ambos abogados. Tras su sentencia por el asesinato de Jill Meagher, Adrian Bailey fue juzgado nuevamente en 3 juicios separados que comenzaron el 13 de julio de 2014 y finalizaron el 12 de marzo de 2015. Las víctimas de varias de sus agresiones anteriores se presentaron dada la amplia publicidad detrás del caso. Adrian fue acusado en los 3 juicios de agresión contra 2 trabajadoras sexuales y un mochilero holandés, que ocurrió antes del asesinato de Jill Meagher. En mayo de 2015, fue condenado a otros 18 años y su periodo sin libertad condicional se amplió a 43 años. El 25 de junio de 2015, interpuso recurso de apelación contra la nueva sentencia. Su equipo argumentó que su trauma infantil lo llevó a su comportamiento criminal. Logró que su periodo sin libertad condicional se redujera a 40 años en junio de 2016. Es elegible para libertad condicional en 2055 a la edad de 83 años. Dado el caso de asesinato de alto perfil, Adrian fue retirado de la población carcelaria general luego de un ataque en 2017 por parte de un compañero de prisión. El forense victoriano abandonó una investigación sobre la muerte de Jill para alivio de la familia de Jill. Simplemente estaban agradecidos de haber podido cerrar el caso. Después de haber pasado demasiado tiempo lamentando su pérdida, ahora tenían la intención de celebrar su corta vida. El marido de Jill, Tom Meagher, abandonó Australia y regresó a su ciudad natal de Cabinteely, Irlanda, en agosto de 2013. Regresó brevemente a Australia en noviembre de 2014 para promover el movimiento de la cinta blanca, una campaña destinada a cambiar el rumbo contra la violencia hacia las mujeres. Desde entonces, la organización benéfica se ha disuelto. En entrevistas que tuvieron lugar desde el asesinato de Jill, Tom se convirtió en un defensor del cambio al contar su versión de los hechos y cómo perder a Jill cambió su vida para siempre. En una entrevista, describió cómo era la vida sin Jill. Tom también habló sobre su opinión sobre el sistema de justicia y su incapacidad para proteger a Jill. Tras el revuelo público por el fallido sistema de justicia que condujo al asesinato de Jill, una mujer llamada Juliet se presentó a favor de cambiar las leyes. Detalló su experiencia a manos de Adrian Bailey. Empezó a dominarme. Era mucho más agresivo. Me estaba sujetando por la garganta. Juliet ha prometido unirse a la lucha para detener una propuesta de orden de silencio que silenciaría efectivamente los nombres de las mujeres que fueron asesinadas por hombres violentos. En lo que habría sido su aniversario de bodas, Tom Meagher rindió homenaje a la vida que habría compartido con Jill. En su publicación en Facebook, dijo que las cicatrices que recibió tras la noticia de su muerte son las que la conectan con él y le dan fuerza. Le ayudó a sobrevivir, ya que ella le brindó una guía amorosa. En su publicación, también dijo que a menudo soñaba despierto con lo que harían en los años venideros, pero nunca llegaron a 5. Concluyó su publicación agradeciendo a Jill por enseñarle a amar plenamente y por el fuego que encendió en él y en tantos otros durante su corto tiempo en esta tierra. El caso de Jill Meagher sirve como un doloroso recordatorio de que los inocentes pueden ser víctimas de los depredadores que acechan entre nosotros. También saca a la luz los sistemas de justicia fracturados que han provocado la muerte de tantas víctimas. Por ese motivo, hoy te pedimos tu opinión sobre el caso que acabas de conocer. ¿Crees que el asesinato de Jill Meagher fue causado por un sistema judicial defectuoso o fue un trágico giro del destino? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,